glass on the hotel floor. Gotta face my past before I end up in your arms. In your arms. I write my thoughts on an empty page, but no matter what I do, I still feel the same. Hola, bienvenidos a Apex Legends Mobile. En primera persona, bien, estamos con un nuevo video, señores, con bastante noticias, bastante información y una guía que me han estado pidiendo muchísimo sobre el registro de Filipinas, lo que haría el registro de la beta de Filipinas. Acá estamos en lo que haría el celular, entonces vamos a hacer lo que haría ese registro de Filipinas y también les voy a dar como bastante información de cómo pueden estar haciendo ese registro, cómo pueden estar evitando lo que haría los errores, que por ejemplo acá me sale este elemento no está disponible en tu país. Cuando cambiamos de país también te sale el error de que este dispositivo no es compatible, listo. Entonces vamos a solucionar esos dos errores en este video para que pues se puedan hacer lo que haría el registro previo a lo que haría la beta de Apex Legends Mobile para la versión de Filipinas. Pues estaría llegando en los próximos días, ya posteriormente estaré sacando los días en los que estaría llegando esta beta de Filipinas, pero acá podemos hacer lo que haría el preregistro para la beta para que no se pierdan esa prueba, ok. También tengo que darle la información de que esta guía, este registro es bajo su responsabilidad, ya que en lo que haría la anterior beta, la beta que tuvimos en India, pues esa beta prácticamente ya cerró, pero como muchos se pudieron dar cuenta, muchas cuentas fueron baneadas por estar descargando APKs parchadas. Muchas cuentas fueron baneadas varios días, entonces como les digo es bajo su responsabilidad. Acá igualmente vamos a crear lo que haría una cuenta nueva, pero pues el que quiera hacerlo lo hace, o si no espera cuando sea el lanzamiento global y lo descargas desde la Play Store sin ningún problema, ok. También algo muy importante, señores, es que si al final del video te sigue apareciendo lo que haría el error de que tu dispositivo no es compatible, te recomiendo que vayas a ver el video que hice ayer. Y ese video explicó todos los dispositivos compatibles con lo que haría Apex Legends Mobile en su versión beta. ¿Y por qué enfatizo tanto lo que haría la versión beta? Porque esta versión beta no necesariamente va a tener todos los dispositivos con los que va a contar la versión final. La versión final va a ser muchísimo más optimizada y va a correr con dispositivos de gama baja, listo, gama media baja. Entonces si tu dispositivo no corre en lo que haría o no es compatible en lo que haría esta versión, pues te recomiendo que esperes la versión global porque va a venir bastante optimizado. Y como les dije, ya subí un video el día de ayer, ya subí un video con toda la lista de dispositivos compatibles en la versión beta. Entonces recomiendo que vayan a verlo si todavía te sigue apareciendo el error de que tu dispositivo no es compatible, después de esta guía donde te explico cómo solucionarlo. También recuerden que en el canal voy subiendo toda la información, todas las novedades, todas las filtraciones, todas las guías de lo que haría Apex Legends Mobile, también todas las betas y lo que haría la fecha global, la estaré subiendo posteriormente al canal. Entonces les recomiendo que estén pendientes para no perderse ninguna información y que estén actualizados con toda la información de Apex Legends Mobile. Entonces vamos acá a lo que haría el celular. Como podemos ver nos dice este elemento no está disponible en tu país. Entonces ¿qué vamos a hacer? Como primer paso vamos a descargar una VPN y yo les recomiendo lo que haría Panda VPN, listo. Panda VPN es la que a mí me ha funcionado. Entonces ¿qué le doy? Vamos a darle a conectar, simplemente este Panda VPN la buscan en la Play Store y se van a conectar, no hay ningún problema. Después acá en esta opción le dan a lo que harían los países. Entonces obviamente vamos a buscar lo que haría Filipinas. Acá como podemos ver acá aparece Filipinas y le damos a conectar, listo. Ahí se nos va a conectar y nos va a salir conectado. Después de que nos aparece conectado lo que sería Panda VPN a Filipinas, que en la parte de arriba te va a aparecer VPN, pues simplemente vamos a lo que sería el menú principal, vamos a configuración y vamos a buscar lo que serían las aplicaciones. Cuando tengas tus aplicaciones vamos a lo que sería la Play Store, vamos a buscar la Play Store y vamos a ahorrar acá en la Play Store, vamos a ahorrar lo que sería el caché, vamos a ahorrar también los datos, ¿vale? Después de eso vamos a ir a la Play Store. Ya estamos acá en lo que sería la Play Store y como vemos nos sale este elemento no está disponible en tu país, normal. Entonces ¿qué vamos a hacer? Vamos a crear una cuenta nueva en lo que sería la Google Play, listo. Y vamos a lo que sería la imagen que tenemos acá en la esquina, que pues es un círculo con un color. Le damos acá lo que sería la pestaña para ver las cuentas y le damos a lo que sería añadir cuenta, ok. Le damos a añadir cuenta, le vamos a dar a Google. Acá empieza a cargar para crear lo que sería una cuenta nueva, listo. Como tienen conectado lo que sería el VPN, pues esta cuenta nueva que van a crear la van a crear en lo que sería Filipinas. O sea que prácticamente la Play Store lo va a detectar como en Filipinas porque tenemos el VPN conectado desde Filipinas. Después de que crearon lo que sería su cuenta, vamos a abrir lo que sería el link que le estaré dejando acá en la descripción, que sería el link de Apex Legends Mobile desde la Play Store, listo. Vamos a abrirlo, pero acá tienen que tener algo muy en cuenta. Por ejemplo, acá lo que le quería explicar, colocan lo que sería el link y le vamos a abrir desde la Play Store.
Y acá que me aparece, tu dispositivo no es compatible con esta versión, o sea que ya pasamos lo que sería el primer filtro, que sería el del país. ¿Se acuerdan? Que al inicio del video nos aparecía que esta aplicación no está disponible en tu país. Ya como estamos en Filipinas con el VPN, pues ya nos aparece que listo, están en su país, estamos en Filipinas. Pero ahorita nos aparece que el dispositivo no es compatible, listo, o sea que sería como el segundo filtro. A muchas personas seguramente acá ya les estaré apareciendo que el dispositivo es compatible, que no hay ningún problema. Entonces bien por ahí ya pueden hacer lo que es el preregistro y no habría ningún problema. Pero si ustedes vieron el video anterior que subí, que sería el de los dispositivos compatibles, y ahí aparece su dispositivo y acá te aparece que no es compatible, por ejemplo estoy acá en lo que quería un Xiaomi Redmi Note 8, y en el video que subí ayer dije que efectivamente los Xiaomi Redmi Note 8 y pues superiores sí podían jugar lo que quería Apple Legends Mobile desde la versión beta. Pero acá como pueden ver me parece que mi dispositivo no es compatible. Listo, vamos a solucionar este inconveniente también que tenemos. ¿Y cuál es la solución, señores? Abrimos lo que ya nuestro navegador. Abrimos nuestro navegador y acá en lo que ya nuestro navegador vamos a pegar lo que sería el link de lo que sería Apple Legends Mobile. Y acá te va a aparecer normal lo que sería el link, pero tienen que tener algo muy en cuenta, tiene que ser desde el navegador. No lo vayan a abrir desde la Play Store, que acá abajo te aparece abrir desde la Play Store, no lo vayan a abrir desde la Play Store. Lo colocan en su navegador. ¿Listo? En su navegador. Después de que estemos acá en el navegador, acá en la parte de arriba te va a aparecer 3 rayitas como un menú. Entonces vamos a darle a iniciar sesión. Entonces iniciamos sesión con lo que ya nuestra nueva cuenta de Filipinas. Recuerden que todo está siempre conectado el VPN a Filipinas para que creen que lo que sería el país está en Filipinas. Listo, que nuestro dispositivo está en Filipinas. Entonces acá ya iniciamos con nuestra cuenta de Filipinas y estamos dentro del navegador. Lo vuelvo a repetir, tiene que ser dentro del navegador. Y acá vamos a ver lo que sería Apple Legends Mobile y que nos aparece registro previo. Listo, o sea que ahí solucionamos lo que sería dispositivos no compatibles, que sería el segundo filtro que teníamos, ¿vale? Entonces acá le damos a registro previo con lo que ya nuestra cuenta de Filipinas. Acá nos dice te avisaremos cuando este juego esté disponible para tu dispositivo. Aceptar. Ok, entonces acá ya nos aparece lo que diría que ya estamos registrados y nos aparece dar de baja, que sería pues para salirnos del preregistro, pero obviamente no lo vamos a hacer. Entonces básicamente esa sería la solución para arreglar lo que diría esta aplicación no está disponible en tu país y tu dispositivo no es compatible con lo que diría esta aplicación. Ok, estas serían las dos soluciones, fácil y sencilla. Pues la Play Store tiene como un filtro para los dispositivos que sí funcionan. Y si nos metemos desde acá, desde lo que sería el navegador, efectivamente nos va a detectar que nuestro dispositivo sí es compatible y pues nos va a habilitar la opción para hacer el registro previo. Ok, entonces eso tienen que tenerlo muy claro. Acá prácticamente ya nos pudimos hacer lo que sería el preregistro con lo que sería un Xiaomi Redmi Note 8, que sería la versión más baja de lo que sería los Xiaomi, que está permitido para la versión beta de Apple Legends Mobile. Si te sigue apareciendo que tu dispositivo no es compatible, entonces vuelvo y les repito, vayan a ver lo que sería el video anterior que les subí toda la lista de los dispositivos compatibles con lo que sería la beta de Apple Legends Mobile. Listo, eso básicamente sería toda la información, toda la guía que les quería traer. Recuerden que pues en la beta anterior, en la beta de lo que sería India, estuvieron baneando bastantes cuentas, pero pues como les dije, es bajo su responsabilidad si quieren acceder a lo que sería esta beta, y pues efectivamente ahí creamos lo que sería una cuenta nueva para que no haya ningún problema, ¿vale? También recuerden que voy subiendo toda la información, todas las actualizaciones, todas las novedades de lo que sería Apple Legends Mobile inmediatamente apenas salgan. Entonces los invito a estar pendientes del canal para no perderse absolutamente de nada. También viene lo que sería la versión de iOS posteriormente y lo que sería la fecha del lanzamiento global, que también la tengo, entonces la estaré subiendo en los próximos videos. También recuerden que voy subiendo videos diariamente de lo que sería Apple Legends Mobile, entonces van a tener bastante información, bastante contenido para que estén completamente actualizados y no se pierdan absolutamente de nada, ¿vale? Y listo, saben que les gustó el video y les sirvió la información, pueden dejarme un grosso like acá, se pueden suscribir para seguir todos los videos que voy subiendo diariamente, pueden activar la campanita para no perderse ningún video, pueden compartir este video con su clan, su team, sus amigos, porque seguro que les va a gustar y se van a emocionar bastante con lo que sería esta beta de lo que sería Filipinas y la forma de cómo se puede registrar. Entonces lo invito a lo que sería compartir este video con todos sus amigos, con todos sus clanes, con todos sus compañeros, porque seguro que les va a servir y así van a poder jugar junto a lo que sería esta beta que va a salir en lo que sería los próximos días de mayo. Listo, también recuerden que en el canal hay biblioteca llenos con demasiada información que estoy seguro que les va a servir, guías, trucos, tips, código, batallas épicas. Entonces les recomiendo que le echen un vistazo. También recuerden
recuerden que tenemos un Discord y mi canal de Tron donde hago directos, entonces los links se los estaré dejando acá en la descripción junto a todas mis redes sociales donde subo contenido diariamente, entonces los invito a seguirme, ¿vale? Y nos vemos hasta el próximo video y chao chao. Fearless.